Hoy día vamos a ver Josué capítulo 23 y 24. Prácticamente hoy vamos a terminar el libro. El libro de Josué nos ha dejado realmente tantas cosas buenas. Mucho hemos aprendido de Josué. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles serían tus últimas palabras para alguien que amas mucho y le deseas su prosperidad? ¿Cuáles serían esas palabras? Estoy seguro que serían palabras de aliento y de instrucción. Pero ¿cómo puedes dar palabras de aliento y de instrucción sin haber vivido eso que estás hablando? Bueno, podríamos decirlo, porque a veces eso es un gran deseo. Pero en este caso, Josué está exhortando al pueblo de Dios, a que ellos permanezcan obedientes y vivan en esa obediencia. Del libro de Josué hemos aprendido o nos ha enseñado sobre la pureza en los capítulos 3 y 4 que hemos visto. También sobre fe, fidelidad, confianza, integridad, refugiarnos en Cristo, vivir en paz. Y hoy que vamos a ver la obediencia. Claro, también estuvo hablando sobre obediencia Jaime y fue realmente muy especial. Hoy día vamos a topar esas partes, esas cualidades y esas fortalezas de Josué. En cuanto a él, tenía como un requisito para conquistar esa tierra prometida. Todas las cualidades y fortalezas de Josué serían como imposibles si no tenía su mirada fijada en los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Eso era lo que Moisés y Dios constantemente le pedía, que esté siempre centrado y concentrado en la ley que le había dado a su siervo. Para llegar a la conquista, para llegar a conquistar la tierra prometida, él tuvo que, como dice aquí, someter su voluntad a una autoridad. También tuvo que aceptar y cumplir una instrucción. También hacer todo lo que se le demandaba en ese tiempo. Y también abstenerse de las cosas que fueron prohibidas, que eran consideradas prohibidas. Esto significa obediencia, hermanos. Eso es obediencia. Sin ello, hubiera fracasado Josué en la conquista de la tierra. Para el pueblo de Israel hubiera sido un total fracaso que Dios cumpla lo que había prometido, porque Dios estaba usando a Josué. Gracias a Josué, ahora entiendo el propósito de la obediencia en este libro, porque la obediencia dice: cuando mi forma de pensar y de hablar corresponden a mis acciones. Eso es obediencia. Eso era obediencia para Josué. Entonces, de toda esa información que había recopilado, había sacado un punto: la diferencia entre obedecer y desobedecer es el poder de Dios. Si revisamos rápidamente lo que ha sido Josué y hacia atrás, hemos visto cómo Dios había obrado ante el pueblo de Israel. Él había partido el mar en dos para que el pueblo pasara. Bueno, desde mucho antes Dios había obrado con su poder. Pero las últimas palabras de Josué serían la forma de cómo lo iban a recordar los israelitas. Pero, ¿cómo quieres que te recuerden a ti? ¿Como alguien aferrado a Dios o como alguien aferrado a sus propios criterios? ¿Cómo quieres que Dios te recuerde a ti?
o que la gente te recuerde a ti. Hoy entenderemos el significado de la obediencia y la desobediencia a Dios, que son el contexto de prácticamente todo el libro de Josué, y obviamente la vida de Josué. Josué exhorta al pueblo porque él conocía las debilidades de Israel. Entonces, vamos a encontrar aquí, si tienes tu Biblia, por favor, te pido que la tengas allí, aunque van a estar las escrituras. Pero vamos a empezar con el tema de la obediencia. ¿Qué es la obediencia? En esa escritura nos está diciendo que obediencia es Josué recordándoles a todo el pueblo de Israel que el triunfo es seguro porque Dios pelea a su lado. Es lo que me dice el versículo 3 y 4. El versículo 14 me dice: quien vivió en obediencia no temerá morir. ¿Qué podría darle más seguridad a alguien? Imagínate, que ha sido un testigo del fiel cumplimiento de Dios. O sea, y Josué llama al pueblo a que reconozca con todo su corazón que Dios ha estado cumpliendo cada promesa que él había prometido. En los versículos 5 y 6, Dios sabe de las necesidades del obediente. Él puede tardar un poco en cumplir algo, pero no por él mismo, no porque él no quiera darte o no quiera dárselo. Más bien él te da tiempo para que recapacitemos y entendamos la obediencia. O pone a alguien más para ejecutar su promesa. La obediencia es el realizador o el ejecutor de las promesas de Dios. Josué decía al pueblo: no se mezclen con la gente desobediente. No mencionen a sus dioses, no tengan nada que ver con ellos. Si lo hacen, si se mezclan o si les escuchan a ellos, es igual a que les estuviera sirviendo. Por eso, obediencia es seguir siempre las instrucciones de Dios. Para nosotros como iglesia, no solamente debemos obedecer aquí en la iglesia, hermanos, también debemos ser obedientes precisamente en las pruebas que Dios nos pone. A veces muy difíciles y complicadas. A veces en el trabajo, o los jóvenes en el colegio, con los profesores o compañeros, o los más grandes universitarios también, las pruebas que Dios suele poner para medir nuestra obediencia. También en los conflictos, mis amigos. También en los conflictos, y lo que predicaba Ricardo, en el conflicto podemos solucionar, pero el punto era no matar en el conflicto, sino más bien dar una solución a ello. Y obviamente los conflictos es en donde se expone tu obediencia a Dios. La obediencia, como dice esa escritura, hace correr al enemigo. La obediencia es la fuerza de Dios para la batalla. El siguiente versículo, esta sí que es una prueba de mucha obediencia. A veces no entendemos la obediencia porque nos amamos más a nosotros mismos, más de lo que amamos a Dios. Entonces, ¿cómo entender qué es obedecer? Por eso Josué decía: no se amen, o mejor dicho, tengan cuidado de ustedes mismos en esto. Cuando está hablando Josué de la obediencia, quería simplemente comentarles, cuando dice que no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, venía a mi mente la escritura cuando en Marcos 10:35, cuando los dos hermanos pidieron, o vino la madre de unos dos hermanos que eran discípulos de Jesús, y pidieron en el reino o en el trono de Dios, el uno sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces, desviarse, irse a la derecha o a la izquierda, es ser más que Jesús mismo. Entender que quizá mis pensamientos son mejores, o mi forma de pensar, mis criterios. Yo puedo solo ir a Dios. Algo por el estilo.
Pero un discípulo de Cristo siempre va a estar atrás de su maestro, siguiendo su ejemplo y caminando sus huellas, caminando sobre sus huellas. No nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Cuidémonos de nosotros mismos. La desobediencia es muy explícita en verdad, pero esto había hecho como para que podamos entender. Cuando somos obedientes, hermanos, y cuando estamos en una pelea, como pasaba con Josué, en ese tiempo, el obediente, cuando tiene una pelea, Dios lo ayuda a triunfar. Dios lo ayuda a conquistar. La obediencia también es seguridad y no miedo. ¿Has visto a alguien que tiene miedo a morir? Yo he visto muchos casos en realidad. Todos tenemos miedo a morir. Alguna vez conversaba con un hermano y decía, yo no tengo miedo a morir. Si me llega, pues me llega. Yo lo veía tan confiado en Dios que ni siquiera tenía miedo a morir por un accidente, inclusive que estaba enfermo. Estaba tan confiado en Dios. La obediencia es el testigo que dice que Dios está cumpliendo, que te dice que Dios está cumpliendo cada promesa. La obediencia es el realizador de las promesas de Dios. Y la obediencia obviamente es la fuerza de Dios para tus conquistas, para tus batallas. Y también la obediencia es la prueba de amor a Dios. Josué en el capítulo 12, en el capítulo 13, estaba hablando también sobre la desobediencia. Y claro, no son cosas que nos gusta demasiado en realidad, pero todo esto tiene un propósito, hermanos. Cuando nos apartamos o cuando nos mezclamos con otros pueblos, sean vecinos, inclusive familia, que tienen otras costumbres, otros dioses, entre comillas, nosotros nos podemos alejar de Dios. No nos permitamos contaminarnos, porque mezclarnos con ellos es desobedecer la orden de Dios. Y obviamente hay consecuencias. Esa escritura dice, el Señor nuestro Dios no peleará ya contra esas naciones en favor de ustedes, sino que ellos serán para ustedes una trampa, un tropiezo y un azote a sus costados. Les será como espinas en los ojos hasta que desaparezcan de la buena tierra que el Señor nuestro Dios les ha dado. Realmente ser desobedientes, o cuando estamos viviendo en desobediencia, resulta que no entendemos a Dios. O sea, todo se vuelve tan oscuro. Por más que leemos, ayunamos, hacemos cada cosa y es nada entendemos. No podemos ver. No se puede entender a Dios. Parece que cada cosa que haces o que están haciendo en un ministerio, sector o charla fuera en contra de ti, pero no es así para nada. El hombre y la mujer obediente saben que eso es de Dios y siguen allí. Promueven lo que se está pensando hacer o los proyectos para crecimiento. Obviamente, ¿cómo se podría ver como una astilla clavada en el ojo? Eso es desobedecer a Dios. Lo que estorba a que puedas entenderle. En la desobediencia, Dios también cumple sus promesas. O sea, que si no obedecemos, Dios está dispuesto a cumplir. Al apartarte de Dios, incumples tu pacto. Y a más de eso, si honras a otros dioses, la Escritura dice que te irá mal. Por eso, si tienes un Dios en tu vida que esté obstruyendo tu obediencia, identifícalo y trata de eliminarlo lo más pronto que tú puedas. Habla de eso, expónlo, porque de lo contrario la muerte y el sepulcro vendrán a tu vida. No importa si hayas sido cristiano, eso no importa. Podemos perder, hermanos, nuestra salvación. Para que no le vaya mal a Josué, Dios le recomendó siempre algo. Desde el principio del libro dice,
estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Dios le recomendó a Moisés que preparara, que entrenara a Josué en las escrituras que en ese tiempo tenían, en los mandamientos que en ese tiempo tenían. Por eso el poder de Dios se muestra en la obediencia. Y para poder entender eso, Jesús es la clave. Cuando estamos viviendo en obediencia, podemos ver el poder de Dios, cómo Él trabaja, cómo Él está allí para mostrarnos sus bendiciones. Pero en todo esto, la clave siempre va a ser Jesús. Amén. Aquí dice claramente, en estas 3 escrituras que quiero leerlas todas. Las aseguro, dice Juan 5:19, que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Dime si no hay obediencia ahí. Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Dime si allí no hay obediencia. Juan 12:49, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Jesús es la norma de la verdadera obediencia, amigos, y Él es nuestro maestro. Si Él vivió así en cuanto a hacer las cosas que tenía que hacer en su vida, en cuanto a juzgar, que no juzgaba según su propio criterio, sino lo que Dios pensaba, y en cuanto a hablar o enseñar, también Él expone muchísimo a Dios allí. Él no piensa que lo sabe todo, aunque era un hombre muy espiritual y Dios lo estuvo utilizando poderosamente. Él jamás decía que era Él mismo. Él desechó totalmente lo que Él era, puso a un lado su propia vida, su propia divinidad, para que apareciera la obediencia al Padre. Jesús nos enseña el significado de obedecer a Dios de todo corazón y con todo el alma. Desde adentro es juzgar. Adentro juzgamos primeramente, hermanos. Adentro estamos pensando o asumiendo lo que alguna vez hablamos, juzgando cada situación. Pero Jesús no era así. Y Jesús también hacia afuera hablaba y hacía, enseñaba, predicaba y hacía cuantos milagros Dios le permitía hacer. Pero ¿por qué repite en este capítulo y en el siguiente capítulo de Josué, estos 2 últimos? Repite mucho con todo su corazón y con toda su alma. Bueno, el corazón y el alma de cada persona es el ser, lo que nosotros somos, el ser mismo. Para servir a Dios necesitamos abandonar nuestro ser, como lo hizo Jesús, dejar de lado nuestros anhelos personales. Jesús no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. No vino a hablar o enseñar lo que Él pensaba. No vino a juzgar con su propia voluntad. Para ser obediente, tuvo que abandonar su propia divinidad y ser siervo. Como lo expresa en Efesios 5. Jesús dejó su naturaleza, hermanos. ¿Qué necesitamos dejar nosotros para empezar a obedecer a Dios y ver todo su poder? Josué 24 del 1 al 13. No quería leer todo porque es mucha información, pero saqué estas conclusiones puntualmente casi de cada versículo. Aquí dice claramente que Josué les recordaba las poderosas obras de Dios desde los tiempos de Abraham. Eso es lo que expresa Josué. Les está haciendo un recuento de todo lo que Dios había hecho en Israel. Todo eso que tú ves allí es lo que Dios había hecho.
El pueblo estaba seguro de lo que Dios había hecho. Nadie dudaba, nadie tenía una sola duda. Pero con la obediencia Jesús mostró algo diferente y la podemos concatenar con esta escritura. Vamos a ir a la siguiente parte. Dice, pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Es tenaz. Israel estaba, pero rodeado de dioses falsos. Dioses antiguos, los dioses de su padre, de sus padres, y también los dioses que tenían esas tierras, o la gente que vivían en esas tierras, en Canaán. ¿Te imaginas? Yo estoy pensando en qué promueve a que una persona sea desobediente, y estoy seguro que promueve mucho el que haya mucha tentación o muchos dioses, y también que en mí haya rebeldía. Una mezcla súper peligrosa que se desencadena en desobedecer a Dios. Pero Jesús, al abandonar la naturaleza suya, mostró al mundo todo el poder de Dios. Con el poder de Dios, Jesús dio vista a los ciegos. Con el poder de Dios sanó enfermedades, dio vida a los muertos. Con el poder de Dios, Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Qué necesitas tú ver y vivir del poder de Dios? ¿Qué necesitas tú dejar, mejor dicho, para que puedas ver el poder de Dios en tu vida? Creo que esta escritura nos dice qué debemos hacer. Y debemos obedecer como Jesús. Pero esto no será posible si no abandonas tu comodidad, si no abandonas tu voluntad, si no soportas que te digan qué hacer, si no quieres tener discipulado, si no enfrentas tus pecados, será muy difícil que seas obediente. Si no te vuelves siervo como Jesús, solo te estás sirviendo a ti mismo. Y eso es muy peligroso. Una sola vez en todo el libro de Josué dice que Él es un siervo. Quisiera que vayas ahí a la Biblia, por favor, en Josué 5, versículo 14. Cuando lleguen, por favor, me dicen, porque quisiera que leamos todos juntos eso. La escritura dice, ¿qué órdenes tiene el Señor para este siervo suyo? O sea, ¿quién estaba ahí delante de Josué? Habíamos entendido que era Jesús, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Era Jesús, el comandante de los ejércitos de Dios. Jesús había estado delante de Josué y Josué esperaba una mega orden. El comandante del ejército está aquí, pero Jesús le dice, simplemente quítate las sandalias. Solamente eso, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué obedeció. ¿Cómo es el corazón de alguien que tiene obediencia? Claro, fue una prueba para su obediencia. Josué no dijo el comandante, el jefe, el líder. Simplemente dijo, o se decía a sí mismo, esto es una orden importante para mí. Quitarme las sandalias es una orden de Dios mismo y lo voy a hacer. ¿Qué quiero decirte con esto? Jesús y Josué enseñando que no solo debemos ser obedientes en las órdenes de mucha importancia, o cuando Dios está hablando situaciones de vital importancia, de decisiones grandes. También debemos ser obedientes en las cosas más pequeñas, como Josué, quitarse las sandalias simplemente.
Un verdadero siervo obedece. No importa la orden, no importa quién ordene. No importa eso, importa el corazón, importa lo que yo estoy pensando de qué significa obedecer a Dios en ese momento. Ante cualquier disposición y situación, Jesús era obediente. No importa si era difícil o si no era tan difícil. Por Jesús entendemos que el poder de Dios es el fruto de la obediencia de todo corazón. ¿Qué impedía a Israel ser obediente a Dios? Como dice la Escritura, dice: allí ustedes servirán a dioses de madera y piedra, hechos por manos humanas, incapaces de ver, oír, comer y oler. Pero si estando allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás, siempre y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. En los últimos días, si te encuentras angustiado y afectado por estas cosas, si te vuelves al Señor tu Dios y oyes su voz, Él no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Esta escritura realmente me anima tanto. Israel tenía muchísimos motivos para desobedecer. Habían tantos dioses en su tiempo como lo es ahora para nosotros. Dios siempre estaba dando una oportunidad a aquella persona que se daba cuenta que estaba desobedeciendo. Aquellas personas que sabían en su corazón que no estaban siendo obedientes a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Pero ¿qué significa esto para ti? ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no obedecemos? Estamos rodeados de falsos dioses, pecados y de mí mismo. Por eso no obedecemos. Por eso se vuelve una carrera imposible obedecer. Si nosotros obedeciéramos, hermanos, si fuéramos a ello con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro corazón, veríamos claramente el poder de Dios actuando en nuestra vida. Veríamos a nuestros hijos obedecer también a Dios. Veríamos nuestra iglesia crecer, no solamente en número, sino también en amor, en compasión los unos por los otros, en esperanza, en confianza los unos por los otros. Cuando nosotros obedecemos, estamos exponiendo más el corazón de Cristo que el tuyo mismo. Porque tú, al obedecer, estás dejando de lado lo que eres o lo que piensas. Y eso es Jesús. Eso es lo que Él nos expresa en las Escrituras, sobre todo en Juan. Dejando de lado todo lo que Él era, muriendo a sí mismo para obedecer al Padre. ¿Cómo llegar a obedecer? ¿Qué necesitamos, hermanos, para obedecer? ¿Qué necesitamos en nuestra vida para obedecer a Dios? Para entenderle, para comprenderle, para entender sus caminos. Primero, debemos ir al nivel de Jesús. Quisiera que vayas, por favor, ahí a una escritura en Mateo. ¿Qué significa para él esto? Necesitamos entrenamiento y Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que tenía Josué. Entrenamiento. Moisés lo estaba preparando. Dios lo estaba preparando, delegándole alguna actividad, alguna otra cosa, pero de alguna y otra forma Dios estaba preparando a Josué para todo lo que él debía vivir. O sea, es imposible que tú salgas bien librado de una batalla si no tienes entrenamiento. Tú no puedes ver a un boxeador subirse a un ring sin siquiera haber corrido 1 kilómetro.
sea, es imposible haber hecho un sparring, cosas por el estilo. Eso va a ser una masacre. Si tú te subes a un ring, que es vivir una vida cristiana, y no te has entrenado, no te has preparado, tenlo por seguro que no vas a durar un round. En la primera prueba podemos caer, pero cuando somos entrenados, las cosas son diferentes. Hay una igualdad en la lucha, y eso es lo que busca el Espíritu de Dios. Dice la Escritura, Mateo, ¿qué, amor? Mateo 3, versículo 13. Aunque desde el 14, a ver, vamos desde el versículo 14. Aquí dice: pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia, o sea, obedecer. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. O sea, ¿qué necesitó Jesús para ser obediente? Obedecer en primer lugar, era su naturaleza, pero necesitó el Espíritu Santo. O sea, él necesitó el Espíritu Santo, era quien lo estaba entrenando y preparando. Nosotros no podemos obedecer, hermanos, porque no es nuestra naturaleza, y seamos honestos en eso. Necesitamos de Dios, necesitamos entender qué hace falta en nuestra vida para obedecer como Jesús obedecía. El Espíritu Santo nosotros lo tenemos, pero si no obedecemos aún, ¿qué hace falta todavía? O sea, esto no es como pidiéndote cuentas a ti de tu vida, pero solamente te estoy diciendo cosas para que tú lleves a tu conciencia, a tu corazón, qué hace falta obedecer, o qué hace falta emprender o hacer, para que puedas ver el poder de Dios en tu vida. ¿Qué hace falta? El Espíritu Santo es el único que tiene el poder para mostrarnos la voluntad de Dios. Porque nosotros nos olvidamos. El pueblo de Israel se olvidó, se le borró de la mente los mandatos de Dios. No es naturaleza del hombre servir, hermano. No es naturaleza. Nuestra naturaleza es que nos sirvan. Pero ¿sabes qué? Los dioses falsos dan licencia y rienda suelta a esos instintos más bajos que nosotros tenemos. Ellos permiten todo eso. Ellos promueven todo eso. Ellos aman que nosotros desobedezcamos a Dios. Por eso Dios detesta tanto a esos pueblos. Por eso detestaba tanto la idolatría. Porque la idolatría, hermano, te separa de Dios. Te está separando de la bendición del cielo. Nos separa de la salvación. Los dioses falsos fomentan la desobediencia, hermano. Por eso necesitamos ver qué está promoviendo el pecado en nuestras vidas. Después Josué dice que mi familia y yo serviremos al Señor. Hermanos, a veces nos descuidamos de nuestra familia. Pensamos que servir es solamente cuestión mía, pero no es así. Para que nuestra iglesia tenga un futuro y para que continuemos viendo a nuestros hijos y nietos o bisnietos sirviendo a Dios con obediencia de todo corazón, necesitamos obedecer, enseñarles a ellos la obediencia, pero con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestras decisiones. No se trata de decir: hijo, obedece, mira lo que dice la Escritura, obedece, si no. No es eso. Eduquemos a nuestros hijos con nuestra piel, con nuestro esfuerzo, con nuestras lágrimas si es necesario. Pero digámosles que esto es una vida de obedecer. No solamente venir a la iglesia quiere decir que obedecemos. Hay cosas en casa que ellos necesitan entender.
de nosotros. Cuando oramos, ¿por qué nos levantamos temprano a orar? Porque a veces estamos gritando o cantando o haciendo cosas locas. Porque estamos doblegándonos a Dios. Porque estamos buscando una vida llena de obediencia al Padre. Y eso es contagioso para ellos. Ellos aman que nosotros estemos orando, que estemos en un tiempo de familia o comiendo bien una película, lo que sea, pero siempre con la palabra en medio. ¿Cómo llegar a obedecer, hermanos? Finalmente, como dice la Escritura, Jesús se preparó. Cuando uno entiende esta parte, sabe claramente a quién quiere complacer. ¿A quién quieres tú complacer, hermano? ¿A quién estás complaciendo en tu vida? Yo espero, como hemos hablado con mi esposa, que en nuestras actividades estemos complaciendo a Dios. Y no a un hermano, a la iglesia, a un trabajo, a una empresa, a un jefe, a un cliente. No. Debemos complacer a Dios. Y si la gente que no le gusta que yo complazca a Dios, nos dicen hasta aquí nomás, gracias. Me siento feliz por complacer a Dios. Uno encuentra complacencia también cuando está complaciendo al Padre. Encuentras un sentido en tu vida. La iglesia se vuelve como en esa casa donde uno encuentra el refugio. Los hermanos en un tiempo, una comida, y todo se vuelve tan especial, es tan rico estar en familia. Entendemos el corazón de Dios cuando le estamos complaciendo. Si tú quieres servirle, debes empezar a definir la obediencia en tus propios términos. Aquí nadie sabe tus pecados. Nadie. Solamente lo sabes tú. Y debes entender la obediencia a Dios a partir de allí. El pueblo de Israel tuvo que entenderlo así. Y Dios exigía que abandonaran a los pueblos en donde existían dioses falsos o dioses sencillamente. Elimina esos dioses de tu vida y muéstrale a Dios tu verdadero corazón, humillándote a su voluntad. Finalmente el versículo 31 es tan inspirante. Lo que allí encuentro, y eso quería leer. Dice 24:31. Durante todo el tiempo de vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, los cuales conocían todas las obras que el Señor había hecho en favor del pueblo de Israel, el pueblo de Israel sirvió al Señor. No veo bien, voy a leer otra vez, ¿ya? Dice: durante todo el tiempo de vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, los cuales conocían todas las obras que el Señor había hecho en favor de Israel, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Esto me quiere decir que siempre va a haber alguien a quien seguir en obediencia. Nosotros somos eso para nuestra casa, hermanos. Si nosotros obedecemos, nuestra iglesia jamás morirá. Porque nuestros hijos van a estar aquí. Nuestros hijos van a continuar obedeciendo al Padre. Si nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra alma, nuestro corazón en obedecer al Padre, esto jamás va a morir y Dios va a cumplir sus promesas. Yo quiero ver a mi hija y a mi hijo casados con unos discípulos. Un día quiero tener nietos que no hayan pasado nada de lo que yo pasé. Mis hijos mismos lo están viviendo ya. Y entiendo su forma de pensar ahora. Para ellos es un poquito más fácil obedecer que fue para mí. Aquí está mi madre y ella no me deja mentir. Yo era tan desobediente que mi madre tenía que corregirme muchas veces. Y creo que la mayoría de nosotros somos así. La Biblia dice que el corazón de niño está ligado a la rebeldía desde que nace. Y nosotros estamos allí, hermanos, para ayudarles con nuestro ejemplo, obedeciendo a Dios. Finalmente, podemos encontrar en Josué un hombre que murió feliz
feliz, porque imagínate, por causa de tu o de su obediencia, mucha gente seguía sirviendo al Señor en su tiempo. Mucha gente. Amigo que nos visitas o que estás estudiando la Biblia, ¿qué hace falta en tu vida para obedecer a Dios? ¿Entrenamiento? Este es el lugar correcto donde podemos ayudarte en ello. Nos esforzamos cada día por obedecer a Dios y queremos enseñarte eso. El Espíritu Santo, entonces bautízate y que el Espíritu Santo guíe tu vida. Cuando el Espíritu Santo guía nuestra vida, entendemos a Jesús, entendemos todo de Cristo, entendemos lo que Él hacía para obedecer al Padre. Es increíble poder haber estudiado el libro de Josué. Hemos aprendido tanto de Él, tantas cosas, hemos sido tan retados, hemos tenido tanto temor, hemos tenido que varias veces volver a orar en los predicadores, porque a veces nos queremos desviar, pero también hay como cosas en el corazón y volvamos a orar. Esto es de Dios. No podemos ensuciar la palabra con nuestras malas actitudes. No puede ser así. Dios no quiere eso. Dios nos ha transformado con su Espíritu, amigos. Y Dios está esperando siempre lo mejor de todos nosotros. Como acabamos el libro de Josué, vamos a empezar una nueva etapa. Vamos a empezar a estudiar y a predicar las parábolas de Cristo. Eso va a ser tan genial. Ya estamos viendo todo ello y es tan especial. Cómo Jesús con su sabiduría hace entender a sus discípulos los caminos del Padre. Gracias a todos por venir, por haber tenido la paciencia de escuchar sobre Josué. Sabemos que es un libro que tiene muchísima información y hemos intentado de cada cosa ir comprimiendo para poderles transmitir. Sabemos que esa es la palabra de Dios y esperamos de todo corazón que el estudio haya llegado y calado profundamente tu ser. Tengan todos buena tarde.